Bienvenidos y bienvenidas a todos a un nuevo episodio del podcast A Todos Nos Pasa. Soy Jessica Mulatillo. El día de hoy tengo a una colega que admiro y que también sigo su carrera por un buen tiempo a través de redes sociales, y por fin el día de hoy ya nos podemos conocer, aunque sea por una videoconferencia y a través de este medio. Hoy día me acompaña la psicóloga Claudia Bernales. Ella es psicóloga de la salud especializada en el ámbito hospitalario. Está entrenada en el enfoque cognitivo-conductual como psicoterapeuta infanto-juvenil y es máster de psico-oncología en AMA. También tiene un máster en pedagogía hospitalaria. Estos temas realmente a ella le encanta porque realmente va muy dirigido a toda la sociedad, porque todos hemos pasado a través de una pérdida o en este caso a través de un amigo o algún pariente en oncología con alguna enfermedad oncológica. Normalmente su labor es a nivel independiente, tiene su propio consultorio, pero el día de hoy viene a hablarnos desde su enfoque como psicóloga y especialista del tema, pero también como paciente que en esos momentos ella está transitando. Bienvenida, Claudia. Gracias, Jessica. Gracias, como te decía en un momento, por el espacio, ¿no? Por generar este tipo de encuentros que son tan necesarios, tan valiosos, poder visibilizar las situaciones por las que pasan las personas con un diagnóstico oncológico que muchas veces son vistos como tabú, ¿no? O que muchas veces no se saben cómo abordar. Y la verdad es de que es una realidad, ¿no? Y sobre todo es una realidad que al no ser tocada, al no ser visibilizada, se convierte en triste, ¿no? Y en solitaria, se transita en soledad, ¿no? Es por eso que te agradezco la invitación, el espacio y también por el espacio en general que tienes con otros profesionales para visibilizar este y otros temas. Gracias, Claudia. Claudia, a mí me gustaría saber cómo fue tu interés de especializarte justamente en oncología, ¿no? Normalmente aquí las especialidades, por lo menos en Perú, no se escucha mucho de alguien que se especialice necesariamente sobre ese tema. ¿Por qué inició este interés? Es una pregunta que no solamente se enlaza con un interés a nivel profesional, sino también a nivel personal, ¿no? En el 2012 yo tenía una situación totalmente abrupta en mi vida con el diagnóstico de mi papá. Mi papá estuvo diagnosticado de una leucemia que en marzo le decían que tenía un tipo de leucemia y en septiembre mi papá fallecía, ¿no? Y en esa época yo ya estaba estudiando psicología en la UNIFE, yo ya estaba por los últimos ciclos y yo tenía otro interés, la verdad, en especializarme, ¿no? Pero en este acompañamiento que yo hacía con mi papá, prácticamente hombro a hombro junto con mi mamá y mis hermanos, yo observé un vacío importante o que justamente era la falta de atención a nivel emocional y psicológica en la persona con cáncer, ¿no? Entonces, a pesar de que mi papá estaba en clínicas privadas y donde podíamos decir de que es como más asequible, ¿no? Una atención de este tipo, nunca la hubo, ¿no? Entonces, yo siempre me preguntaba si mi papá querría decir algo, ¿no? Si mi papá querría elaborar algún tipo de emoción, de sentimiento, que toda esta situación lo estaba haciendo pasar, ¿no? Mi papá en ese momento era muy joven, tenía 46 años, tenía 3 hijos, y yo me imagino que en ese momento, en esa situación, hay muchas cosas que replantearse, quejarse también, ¿no? Reclamar, y que probablemente no lo hacía justamente porque
no lo quería hacer conmigo porque no quería cargarme a mí o no lo quería hacer con mi mamá, y si lo hacía con mi mamá también seguramente buscaba el no ser tan fatalista, porque el diagnóstico de mi papá era muy duro, muy severo, ¿no? Entonces mi papá no tenía opción a un trasplante de médula porque no tenía hermanos que sean sus donantes, ¿no? Entonces es ahí, Jessica, cuando yo digo, me parece que acá hay un vacío importante, y mi papá fallece en septiembre de ese año, del 2012, y para mí eso se vuelve algo como hasta personal, ¿no? Esa búsqueda de llenar ese espacio se vuelve en algo realmente personal, ¿no? El poder buscar especializarme, y es por eso que yo migro y me voy a Buenos Aires. Al siguiente año, en el 2013, yo me voy a Buenos Aires y empiezo con la especialidad de psico-oncología, ¿no? Y desde ahí yo no paré. Desde ahí lo único que, todo lo que tenía que ver con psicología, con psico-oncología básicamente, yo trataba de absorberlo, ¿no? Entonces es ahí que básicamente empieza esta relación con la psico-oncología. Qué interesante. Justamente al final se vuelve como parte de una misión, ¿no? De una misión de vida. Y cuéntame, Claudia, cuando ya empezaste a estudiar un poco más de la psiconcología, ¿de qué te dices cuenta? Que verdaderamente estoy segurísima de que en Perú tenemos excelentes profesionales dentro de la psicología, ¿no? Y también desde la psico-oncología, ¿no? Pero en ese momento se destapaban varios velos, ¿no? Que se veía usualmente a la persona con un diagnóstico oncológico con pena, ¿no? Como que había que en todo caso no había como un trabajo muy profesional directamente con la persona con cáncer, ¿no? Era más bien visto como constantemente victimizándolo o poniéndolo en el plano de que está en muchas cosas invalidado, ¿no? Y la verdad es de que no, dentro de la psico-oncología te enseñan a tratar desde el impacto del diagnóstico hasta trabajar el tramo final de la vida, ¿no? Y hay una serie de aristas, hay personas que tienen un diagnóstico oncológico y pueden continuar con sus vidas, pero tienen temas existenciales que realmente necesitan hablar con un especialista, que mientras que para otra persona con el mismo diagnóstico, con un diagnóstico con mal pronóstico, no necesariamente busca al especialista, ¿no? Entonces, una de las cosas que la verdad yo empecé a encontrar cada vez que me adentraba más a este mundo de la psico-oncología, es que al paciente con cáncer, a la persona con cáncer, lejos de verlo como con pena, más bien había que buscar qué era lo que había que atender en esa persona, porque el diagnóstico del cáncer, yo siempre lo digo, es una noticia de alto impacto. Quieras o no, aún así sea una cosa muy manejable, es una noticia de alto impacto, que se remecen muchas cosas a nivel interno, ¿no? Entonces, la verdad es de que encontrar que habían estrategias para varias situaciones por las que pasa la persona, me parecía, la verdad, una maravilla, ¿no? O sea, cuánto me hubiese gustado poder, en todo caso, poder atender de esa forma a mi papá, ¿no? Imagínate, ¿no? Entonces, como tú decías, ¿no? Entonces no pude yo tal vez desde la parte profesional hacerlo con mi padre, o no sabía cómo, porque es así, no sabía cómo, ¿no?
Y te aseguro que hay muchas personas actualmente que no saben cómo tampoco, que no saben que existe o que no tienen idea de cómo es esta profesión, ¿no? Que existen profesionales en este rubro. Pero, pero sí me lo tomé tan en serio de que ahora la verdad es de que yo a mis pacientes los atiendo. eh, Tiene que ser un trabajo tan holístico y tan personalizado porque no todas las personas pasan por la misma situación a pesar de que pueden tener el diagnóstico de cáncer. Normalmente desde tu punto como especialista, ¿cuáles son las consideraciones que debería tener al inicio cuando alguien recibe una noticia? Como tú dices, no importa el nivel en que te encuentres del cáncer, no importa si es que es tratable y que después ya tal vez no vuelva a aparecer, pero en ese primer impacto, ¿qué recomendaciones podrías dar a los familiares o a las personas que están recibiendo esa noticia? Para mí el primer punto es de que siempre debe de haber un sostén importante a nivel familiar, y si el familiar no está presente, entonces debe de haber un grupo amical de contención para la persona, ¿no? Porque transitar el diagnóstico y sobre todo ahorita que por el tema de la pandemia no te permiten entrar con otra persona. Yo tuve que recibir, por ejemplo, mi diagnóstico sola, no dejaron entrar a mi esposo. Entonces, por este tema de la pandemia que vivimos, es potente, ¿no? Porque te sientes sola en ese momento, no sabes con quién llorar en ese momento, no sabes a quién mirar en ese momento, ¿no? Entonces, más allá de eso, superado ese momento, la red a nivel familiar es fundamental, ¿no? Entonces, si no hay una red de contención a nivel familiar, se hace difícil, o sea, se vuelve más difícil de lo que ya es, ¿no? Entonces, y si no hay una red de contención familiar, el apoyo amical, basta de uno o dos personas cercanas con las que uno realmente cuente, y este camino no va a cambiar, no va a dar un giro de 180 grados, pero al menos va a ser más llevadero, uno se va a sentir más en compañía, ¿no? Yo principalmente siempre pregunto, ¿no? ¿Quiénes son la red de apoyo, ¿no? En mis pacientes cuando atendía, ¿no? En consulta, porque eso es lo crucial, ¿no? Es un punto neurálgico en la persona con un diagnóstico oncológico. Y de ahí son ellos los que van a ser el soporte en ese camino. Bien, entonces la recomendación fundamental sería tener siempre ese apoyo, ese soporte de las personas que te rodean, sean familiares o amigos. ¿Qué sucede Sí. después con el proceso? ¿No? Definitivamente yo creo que ya de acuerdo a lo que estás comentando, es de que las personas deberían estar buscando ayuda, ¿no? Buscando ayuda para llevar ese proceso, ¿no? Eh, Obviamente hay personas que van a poder hacer un pago a una consulta privada, a algún especialista, pero por así para las personas que tal vez no tengan este acceso, ¿no? O en primer lugar también están en negación por completo, ¿cuál sería también esas recomendaciones? Eh, Mira, Jessica, esa es una buena pregunta, y eso también es un llamado para los profesionales de la salud mental en general, ¿no? O sea, tener conciencia de que no todos nuestros pacientes tienen la capacidad de poder solventar una, una terapia psicológica, ¿no? Entonces, sabiendo que esa es una realidad, sabiendo de que hay muchísimas personas que a las justas, por ejemplo, vienen desde provincias y pues se tienen que atender en el Neoplásicas, que es el principal, o en el Rebagliati, o en el hospital donde se tengan que atender, ya de por sí te está diciendo, o simplemente vive en Lima, ¿no? Y que no tiene el poder adquisitivo para poder pagar una consulta, es un llamado
para los profesionales de poder tener también una atención social, ¿no? Entonces, eso nos convierte también en... nos hace partir desde un punto empático, ¿no? De saber de que hay una población vulnerable que sufre no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y psicológico por esta situación, y que si bien esta especialización de la psico-oncología es una especialización que tiene que ser llevada desde lo profesional, desde la formación académica, porque tiene que ser así, no solamente basta la buena fe, sino que tiene que haber una formación académica, también parte de lo humano, ¿no? Entonces, también parte de poder hacer un contacto con esa parte real de la persona desde lo económico, ¿no? Entonces, desde el consultorio nosotros tenemos un área social que puede manejar precios bastante asequibles para personas que no lo pueden manejar, desde terapias individuales hasta terapias en talleres, ¿no? Y eso es sumamente importante porque le hace sentir al paciente que tiene un espacio para ser escuchado, que tiene un espacio para poder identificarse con otras personas. Y eso, Jessica, tiene un poder curativo enorme, ¿no? Que invita a la persona a seguir comprometiéndose con su propia recuperación. Cuénteme un poquito, porque obviamente no soy especialista sobre esto. En algún momento yo he comprado un seguro de oncológico, de los cuales realmente me decepcioné mucho. ¿Por qué? Porque literalmente era como que si te salía algo pequeño, era hasta que no sea el diagnóstico completo, el resto de las pruebas te cobraban igual normal, no lo cubría igual el seguro que tú estás pagando de manera mensual, ¿no? Entonces, obviamente hay tarifas, hay un montón de cosas, entonces yo dije, ¿qué es esto? O sea, al final tengo que también igual buscar afuera otra segunda, tercera opinión, y la verdad que me decepcioné mucho el seguro oncológico, como te mencioné fuera de línea. Yo te agradezco a Dios que en mi familia súper cercana no hemos tenido casos de cáncer, pero yo digo para las personas que sí están en esa situación, los seguros oncológicos, aparte de todas las cosas que pueden tener, que si te cubren, no te cubren, hasta que salga el diagnóstico, etc., tienen también, porque no he revisado a nivel personal, tienen también que cubren algunas atenciones psicológicas. Sí, sí te cubren atenciones psicológicas cuando ya has sido diagnosticado, no cuando estás en el proceso de recibir o cuando estás en la sospecha, mejor dicho, ¿no? O sea, por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando yo estaba haciendo las pruebas de las biopsias y que la sospecha ya era bastante alta, tanto de parte de mi médico como mía, todavía yo no podía acceder a los beneficios de mi seguro oncológico hasta que yo no tenga el diagnóstico propiamente ya certero, ¿no? Entonces, cuando yo ya he tenido mi diagnóstico certero, y esto le pasa a todas las personas que tienen un diagnóstico, un seguro oncológico, recién pueden ingresar a los beneficios de su seguro cuando lo activan. Y la palabra activar quiere decir de que ya cuentas con un diagnóstico oncológico, pero claro, como tú dices, ¿no? Ese diagnóstico oncológico, para llegar a ese diagnóstico oncológico, tú has tenido que llegar a una clínica o a un hospital, ¿no? Y pasar todo el procedimiento sin necesariamente contar económicamente con ese seguro, económicamente por decir el respaldo en sí de lo que tú pagas mensualmente, ¿no? Entonces, lo que sí haces es, ya después, es acceder a lo que vienen a ser las cirugías,
los tratamientos, la quimioterapia, la radioterapia, la reconstrucción, dependiendo inclusive de qué tipo de seguro tienes, ¿no? Porque dentro de los oncológicos hay niveles también, ¿no? Y sí hay consultas psicológicas, pero a las que puedes acceder cuando ya activaste tu diagnóstico, cuando ya activaste tu seguro oncológico, y eso quiere decir de que ya eres un paciente también oncológico y puedes acceder a estos beneficios. Ok. Y como para poder cerrar ese tema de los seguros, ¿tú recomendarías que siempre los familiares en general se preocupen como para tener un seguro oncológico, al igual que pueden tener un seguro de vida? Es una pregunta difícil, ¿no? Porque yo creo que pasa también por un tema de que uno esté consciente de cuál es su historia a nivel familiar, empezando por ese lado. Y, y lo segundo es de que también tenemos que ser conscientes de que nuestro sistema de salud está fracturado, ¿no? Entonces acá en Perú tenemos un sistema de salud que si vamos a un hospital nos dan una cita para de acá a un mes y medio para recién tener una consulta, ¿no? Y de ahí recién poder hacer una serie de trámites para los estudios, que puede ser una resonancia, una mamografía, ¿no? Lo que fuese, ¿no? Entonces hablamos de que recién podríamos tener un diagnóstico certero después de 3 meses aproximadamente. Y como está ahorita la situación de la pandemia, imagínate, ¿no? O sea, todo lo que esto podría inclusive alargar, ¿no? El contar con un seguro oncológico, la verdad, yo lo hice básicamente por mi historia a nivel familiar. Yo tenía un padre que murió de leucemia, su hermana murió también de un cáncer de mama, mi abuela materna tuvo un cáncer de mama, pero ya de edad avanzada. Mi abuela sigue viva, pero era un cáncer más que nada que se pudo manejar bastante bien en ese momento, ¿no? Pero por el lado paterno, el panorama no estuvo tan simpático, ¿no? Entonces, yo más que nada lo tomé por miedo, o sea, porque decía, ¿qué pasa si me toca a mí? ¿No? Entonces, yo tengo mi seguro EPS del trabajo, pero no es lo mismo que tener un seguro propiamente oncológico, porque dentro de los seguros oncológicos están los mejores oncólogos del país trabajando para esos seguros, no están afuera de esos seguros, ¿no? Entonces, ¿es controversial? Sí, es controversial, porque hablamos de la salud de una persona, ¿no? Pero es hoy por hoy uno de las opciones que hay para poder tratar un cáncer. Tú habías mencionado que para poder también tratar el cáncer es bastante holístico, ¿no? O sea, hay varios aspectos que se tienen que tratar. Y hemos hablado un poco del soporte de la familia, hemos hablado un poco de la parte de la economía, ¿ok? ¿Qué otros aspectos, de acuerdo a tu experiencia, es normalmente que es como repetitivo, porque obviamente cada caso es súper especial y específico de la misma persona, pero de acuerdo a tu experiencia, ¿cuáles son esos parámetros que se repiten? Uno de los puntos que en algún momento llega a pasar la persona con un cáncer avanzado, donde ya la ciencia no funciona, ¿no? Es cuando nos encontramos posiblemente ante el tramo final de la vida, ¿no? Y ese es uno de los puntos que no se habla, que no se maneja abiertamente y que tampoco hay mucha especialización sobre el tema, ¿no? Que uno sea psico-oncólogo, psico-oncóloga, no necesariamente está entrenado para manejar todos los enfoques que pasan dentro de esta situación, ¿no? Entonces, trabajar el tramo final de la vida es probablemente uno de los puntos más difíciles
no solamente para el profesional, sino para la familia, para la persona que está viviendo ese momento, ¿no? Y ese, por ejemplo, es uno de los puntos que la verdad yo siempre busco el espacio para hablar abiertamente sobre ese momento, ¿no? Porque a veces el familiar de la persona piensa con estas ideas, proyecta sus ideales en la persona, ¿no? Y hace de todo lo posible para seguirla manteniendo en vida y entramos a una parte que ya empieza a ser inútil, que empieza a ser doloroso a nivel físico para esa persona, ¿no? Y deshumanizamos la ciencia, ¿no? Porque la ciencia también te da otros recursos que pueden ser paliativos, y dentro de los paliativos tenemos muchísimas cosas para poder también trabajar y manejar el dolor, ¿no? Y poder dar un espacio a ese momento. Es la verdad, mira, yo cuando hablo de este tema, yo he sido cuidadora durante 10 años y esto siempre yo lo hablo, lo cuento para que sepan de que tengo la experiencia no profesional, sino personal de haber sido cuidadora durante 10 años de forma intermitente, y el tramo final de la vida es un momento hermoso y a veces la gente me mira un poco con suspicacia porque me dicen, Claudia, pero ¿cómo puede ser hermoso un momento así, no? Y la verdad es que cuando transmutamos esa idea de que todo es angustia, que todo es temor, ¿no? Y realmente le permitimos a nuestro familiar a poder despedirse de los suyos en un ambiente cálido, en su casa, por ejemplo, y que hemos aceptado como familiares, como hijas, como esposas, como madres, de que la ciencia llegó a un punto, ¿no? Entonces salimos de ese rol paternalista que a veces queremos hacer de todo para poder seguir manteniendo en vida a esa persona que amamos, y es lógico, queremos que siga viviendo, pero la pregunta es cómo, ¿no? Es cómo queremos recordar a esa persona en sus últimos tiempos, ¿no? Entonces, a mí ese punto dentro de la psiconcología o dentro del trabajo, dentro del encuadre terapéutico, es uno de los puntos que a mí yo más respeto le tengo en ese momento, ¿no? Porque la familia, además de que se abre para compartir un espacio personal contigo, además son pocas, ¿no? Porque no todas están preparadas para manejar una situación así, ¿no? Buscan inmediatamente al médico, lo llaman y le dicen, se me puso mal, lo estoy llevando a emergencia, ¿no? Cuando tal vez es tan importante poder pensar, tal vez es momento de dejar de proyectar mis propios ideales y más bien despedirnos, darle espacio tal vez al perdón, darle espacio tal vez a esa conversación pendiente, decirle lo que le quiero decir, ¿no? Y liberarla de cualquier situación que pueda tener, ¿no? Para que haya un descanso tanto de esa parte como de la parte del cuidador también, ¿no? Entonces, para mí ese es un punto que me encantaría que se pueda hablar, ¿no? Que las personas, las familias lo puedan conocer, ¿no? Que puedan saber de que muchas veces deshumanizamos la ciencia llevando a nuestro familiar a tratamientos inútiles y dolorosos, cuando muchas veces la curación a nivel emocional y espiritual está en casa, con los suyos. Entonces es bastante también importante no solamente la atención del paciente a nivel también psicológico, sino también la atención de sus cuidadores sobre todo, ¿no?
eh, y de su familia directa, que a veces esa parte también nos olvidamos, ¿no? Es como que todo hacia el paciente, pero nos olvidamos de dar soporte al soporte de ellos. Sí, claro, y nos enfrentamos o se enfrentan los que son cuidadores a un posible burnout, ¿no? O a un desgaste por empatía, ¿no? Entonces, el cuidador también pasa por una serie de situaciones como el dejar de ir a trabajar por cuidar a esta persona, deja de tener una independencia para poder que tenía antes, ¿no? Justamente para poder atender y cuidar y hacerse cargo de las necesidades de este familiar, ¿no? Entonces pasa también por un duelo el cuidador, ¿no? Que hay que validar, ¿no? Entonces no es eh, no es solamente el darle la medicina y el ver que no tenga temperatura o que eh, se encuentre con la dieta que le han indicado a las horas. Pasa más allá de eso, ¿no? Es un desgaste a nivel emocional súper importante, súper potente, y hay un desplazamiento a nivel de dinámica familiar importante, ¿no? Porque muchas veces la hija mayor pasa a ser la otra, a estar al costado prácticamente de la madre en responsabilidad y cuidado para con esa persona, para con ese padre, ¿no? O pasa de que un hijo mayor pasa también a tener el rol de padre para con los demás hermanos, ¿no? Entonces hay una dinámica, hay un desplazamiento en la dinámica familiar importante que hay que considerar y hay que validar, ¿no? El cuidador tiene que tener en algún momento espacios de ventilación emocional, días libres en los que también pueda reencontrarse consigo mismo y recargarse para volver otra vez a esta responsabilidad que la verdad para mí más que una responsabilidad es una misión, ¿no? Es una misión de vida que más allá de credos religiosos, ¿no? Es, hay una enseñanza a nivel personal que solo uno o una en ese momento va a poder descubrir si está atenta a eso. Sí, porque esto sucede siempre, ¿no? Sea la enfermedad que uno tenga, dentro de la familia siempre hay una de las personas, no necesariamente sea el esposo, el hijo o la hermana, eh, que es donde se compromete mucho más de lo que se podría comprometer el resto. Y no significa que eso sea algo bueno o malo, simplemente que es como que nace de esa persona, ¿no? Y cuéntanos, Sí. Claudia, en tu caso, ya como paciente, de que has estado pasando este proceso, bueno, todavía no tenemos fecha para cuándo va a salir el podcast, pero ya cuando salga espero que ya esté mucho mejor porque este proceso ha sido muy reciente. Cuéntanos cuál ha sido tu experiencia y qué mensaje podrías dejar a todos los que nos están escuchando. La verdad es que, como bien lo dice Jessica, esto eh, ha sido muy rápido, la verdad es de que eh, todo esto empezó en marzo con un autochequeo y de ahí no paré, o sea, no solamente por la experiencia que yo puedo tener como profesional sobre el tema de lo que también había escuchado de mis pacientes, de que esto hay que buscar atacarlo rápidamente, sino justamente por la experiencia que yo tengo como cuidadora, ¿no? con mi familia en algún momento y que tiene que ver con el cáncer, ¿no? Entonces, no hubo un día en el que yo no dejara de hacer algo para poderle ganar tiempo y saber qué era lo que yo exactamente tenía, ¿no? Entonces, eh, fueron días muy agotadores a nivel emocional, pero también fueron de mucho aprendizaje, ¿no? Yo la verdad es que constantemente
me ponía a pensar en que verdaderamente la atención a la persona con un diagnóstico oncológico o la que yo daba, ¿no? Que yo sentía que ponía el alma en mi terapia, sentía que no era así, que no debía de ser solamente una atención con un encuadre donde está el sofá y yo me siento al frente y conversamos y yo de una u otra manera también me involucro, ¿no? Entonces ese ha sido uno de los motivos también por los cuales yo he cerrado la consulta, porque hay un replanteamiento total en cómo tiene que ser la verdadera atención a la persona con un diagnóstico oncológico, porque pasamos, mira, ya me incluyo, porque en un inicio me costaba incluirme y de hablar en plural, ¿no? Entonces ya poco a poco voy entrando en este rol de paciente y como te decía, ¿no? Las personas que pasamos por un diagnóstico oncológico tenemos tantas impresiones, ¿no? Sobre que se nos va la vida, porque eso sí, porque uno siente que se te va la vida, ¿no? De que te replanteas absolutamente todo, todo. Te pones a pensar en lo que no hiciste, en lo que hiciste, en qué perdiste tiempo, en qué no perdiste tiempo, en cómo quisieras una oportunidad para mejorar algo o para hacer algo, ¿no? Y también encontrar a personas que hayan pasado por algo parecido a lo tuyo y que te puedas identificar para sentirte más empoderada y justamente no sentirte sola en este camino, ¿no? Entonces, yo antes de mi diagnóstico, me acuerdo haber hecho un post que decía, ¿no? Que la atención al paciente oncológico debe de ser de forma holística, ¿no? Debe de abarcar lo existencial, lo espiritual, lo emocional, lo social, ¿no? Entonces, capaz que voy a ser un poco controversial con lo que te voy a decir ahora, ¿no? Pero yo creo que no basta una atención de diván, ¿no? De sofá frente a frente con el especialista y ahí acabó, ¿no? Este es un proceso en el que cuando realmente lo vives como paciente y en este caso además como profesional dentro de la psicología, yo sí me siento en la responsabilidad de cambiar esta atención, ¿no? De cambiar la atención a la persona que no solamente viene con un dolor a nivel físico, sino a nivel emocional. Que esa persona siente que muchas veces se va pensando en que se va a morir o que se va sintiendo en que en cualquier momento le regrese el cáncer, ¿no? Entonces, está bueno que la persona pueda exteriorizar, verbalizar y que sean validadas sus emociones, pero también hay que trabajar otros aspectos, hay que trabajar el lado espiritual, indistintamente de cuál sea el credo de la persona. Hay algo mucho más allá de lo que es el credo, ¿no? Que es realmente cuál es la enseñanza o qué es lo que tú estás aprendiendo de esta situación, ¿no? Entonces, trabajar todas esas cosas y la verdad es de que el profesional que decida llevar una consulta tan estrecha con una persona con un diagnóstico oncológico debe de también llevar terapia, ¿no? Entonces, no es, no, yo no me involucro con mis pacientes. No se trata de involucrarte con tus pacientes como si fuesen amigos, como si fuesen conocidos de toda una vida. Pero de todas maneras te tiene que afectar lo que está pasando esta persona que te está yendo a buscar como profesional, ¿no? Entonces, y esta es la profesión que decidimos, ¿no? Esta fue la subespecialidad que decidimos, ¿no? Entonces hay que ser también responsables y llevar a la par, llevar al costado una terapia, ¿no? Ya sea desde
la corriente que uno elija, ¿no? Pero también verbalizar lo que uno vive o con lo que uno se siente que está cargado, ¿no? Tanto de su trabajo como a nivel familiar, ¿no? Pero esa ha sido básicamente la experiencia que yo he tenido desde mi proceso oncológico, que ha sido rápido, y en este tiempo lo que más me ha venido a la cabeza era cómo replantear y cómo rehacer mi consulta, ¿no? Imagínate, o sea, yo en un proceso de recuperación, yo sigo vendada, ¿no? Yo sigo con chequeos, tengo que ir en un rato a mi fisioterapia, pero yo la verdad es que no dejo de pensar en cómo se debe de atender realmente al paciente oncológico. Y eso es lo que tú decías en un momento, ¿no? Con la experiencia que yo tuve de mi padre, de ver pues que no había una atención a nivel psicológica, ¿no? Que si pudieran acercar a mi papá o a mi mamá, ¿no? Que estábamos ahí constantemente, es que yo me lo tomo tan personal probablemente este tema. Sí, al final son todas las experiencias las que nos transforman a nuestra misión de vida, ¿no? Y a lo que queremos hacer. Y lo más bonito es que estás transformando tu experiencia para también ayudar a otras personas más, ¿no? Porque tu experiencia está basado también bajo varios recursos que tú tienes ya a tu ya experiencia previa, ¿no? Que difícilmente, obviamente, tú eres psicóloga, pero tampoco no significa que porque eres psicóloga no vas a ser inmune a los miedos y a todo lo que has mencionado en esta conversación. Pero de todas maneras yo considero que tenemos ciertos recursos adicionales que tal vez una persona que nunca ha estado en este camino de autodescubrimiento, al tener esta noticia va a ser un poco más complicado. Sí. Y esa parte es muy interesante, ¿no? Sí, o sea, es como si esta situación a mí, claro, me agarró con otra experiencia, no solamente desde lo profesional, sino desde lo personal, ¿no? Claro, con la partida de mi papá, yo esa situación me la tomo muy personal de cómo poder atender de forma acertada a la persona con un diagnóstico oncológico y a su familia también, ¿no? Porque es así, se enferman todos de alguna u otra forma, no a nivel físico, pero a nivel emocional o a nivel psicológico. Entonces, imagínate, el ser cuidadora me permitió también poder conocer o poder descubrir o poder trabajar en herramientas personales que yo no sabía que tenía y que con el tiempo pude tal vez mejorar, ¿no? Y poder tal vez atender mejor a otras personas y después decidir el poder especializarme en la psico-oncología, ¿no? Pero sí, como tú bien dices, ¿no? Inclusive este autodescubrimiento no solamente lo pasa no solamente lo paso a nivel profesional, ¿no? Sino todas las personas que pasan por un diagnóstico oncológico es tan importante que lleven a cabo algún tipo de actividad que les permite canalizar sus emociones, sus energías, ¿no? Para que puedan sentirse ligeros, útiles, que sean parte de, ¿no? Entonces, y ahí es cuando hay este autodescubrimiento, y yo era capaz de hacer esto, o mira cómo yo pude sobrepasar aquella situación, ¿no? Y a veces uno lo hace en piloto automático, pero realmente está como muy gastada la palabra, uno actúa en piloto automático. ¿Realmente actuamos en piloto automático o realmente tenemos esas herramientas personales que las hacemos trabajar por default, ¿no? Y ponen en marcha un montón de recursos a nivel personal que tenemos y se van dando, ¿no? Entonces, sí, o sea, tengo una experiencia de vida personal
después profesional, y ahora me está tocando vivirla. Y claro, es por eso que yo te decía en un momento, ¿no? Mi consulta está cerrada porque justamente yo, además de estar reinventando toda mi consulta, estoy trabajando en mí, ¿no? Entonces imagínate, para mí estar ahora en este escenario es hasta me cuestiono, ¿no? El tener que, pero me cuestiono desde el buen sentido, ¿no? ¿Qué tengo que aprender? Digo, ¿no? O sea, estoy en el plano de cuidadora, en el plano de profesional y ahora en el de paciente, ¿no? Entonces, es algo que es un autodescubrimiento personal. Es por eso que yo siempre digo, ¿no? Esta situación trae un aprendizaje personal, que es como, míralo como quieras, como un regalo, como una cajita, como simplemente una enseñanza, como te resuene mejor, pero de que trae una enseñanza que te va a permitir ver qué herramientas tienes a nivel personal, definitivamente es. Muy bien, Claudia, de verdad, muchas gracias por haber estado aquí. No sé si quieres dar algunas palabras finales para poder concluir este podcast. No, bueno, Jessica, gracias a ti por el espacio, por permitir a más personas que puedan visibilizar situaciones desde la salud mental. Y bueno, lo que vengo diciendo últimamente, ¿no? A mí me salvó un autochequeo y eso es lo que de una u otra manera vengo promoviendo, ¿no? Que el autochequeo muchas veces no se hace por miedo, por no saber cómo, ¿no? Sin embargo, es una acción preventiva que te puede permitir tener un escenario muy manejable del diagnóstico, ¿no? Y por otro lado, el que no subestimen la salud mental, ¿no? Sin salud mental realmente no se puede hacer muchas cosas o no se puede hacer las cosas al 100%, ¿no? Entonces, el poder acudir a un especialista en la situación, en la problemática que tú necesites, que necesita la persona, va a permitir que realmente puedas encontrar herramientas personales para poderle hacer frente a esa realidad, ¿no? Eso, básicamente, Jessica, que se pueda ventilar o que se pueda decir abiertamente que uno cuida su salud mental, así como cuando uno dice abiertamente que se cuida a nivel físico o que tiene algún tipo de hobby porque le hace bien, ¿no? Decir también abiertamente, sí, me doy un espacio para mí misma o para mí mismo y voy a mi terapia y tengo un espacio para poder canalizar estas emociones que tengo, ¿no? La mente es atemporal. Y si hoy lo que nos está haciendo un poco de ruido en la cabeza no lo tratamos, mañana más tarde va a salir de alguna u otra forma, en un ataque de pánico, somatizando, en alguna relación patológica, ¿no? Entonces, es tan importante que podamos ver la intervención desde la salud mental como una acción preventiva también. Muchas gracias, de verdad, Claudia, nuevamente. A todos los que nos están escuchando, los invitamos a que puedan escribirnos a través de The My Community cuando ya salga el post de Claudia y puedan también contar sus experiencias y esas experiencias también poder compartirlo con Claudia misma y poder generar algunos comentarios adicionales. ¿Okay? Y sobre todo porque estamos en esa comunidad para poder seguir aprendiendo y dar este soporte emocional para todos en general. Porque yo creo que ese tema de la oncología no necesariamente tiene que afectar directamente a ti, pero eres parte de un agente de cambio para que las personas se vuelvan más conscientes de lo que está pasando. Muchas gracias y sería esto todo por hoy. Así que nos vemos en el siguiente episodio. Gracias. Chao. A todos nos pasa que estamos un poco perdidos.